A ver, doctor, ¿por qué no nada más me sube la dosis? Sí, tienes razón, te vamos a subir la dosis de endorfinas con mucha actividad física. De eso aquí no se habla. Y a ti, Darien, te tengo en la mira. Y ahora mismo se me van para clases, por favor. Gracias. La neta somos pocas las que tenemos buen gusto. Ya sé, güey. ¿Poco curioso? Ya pediste uno. Ya, amor, estamos viendo el partido. Siempre haces lo mismo, Cruz. Biopic Cine, escena 2, plano 1, toma 1. Acción. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición del programa Biopic Cine. Bueno, en esta ocasión ya vieron la reseña de Patricio Pacheco, quien nos acompaña el día de hoy. Y a quien saludo, amigo. Muchas gracias por estar en este programa. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poquito sobre lo que es el cine. Me encanta. Muchas gracias por la invitación. Siempre creo es buen momento para hablar de cine, como también siempre es buen momento para hablar de cambios y de revolución. El cine se me hace que es como uno de esos ideales al que siempre aspiramos, ¿no? Entonces, al contrario, estoy agradecido por la invitación. Amigo, ¿el cine entonces es un arte revolucionario? Definitivamente, creo que, no sé, pienso como en el ser humano como especie y entonces lo ubico en este punto como esta especie que distingue muchas formas, colores y sensaciones y que además de la imagen, en su razón puede provocar emociones, ¿no? Entonces, la imagen es poderosísima, ¿no? Y digo, eso en la historia del hombre, ¿no? Creo que la imagen ha logrado como marcar los pasos del hombre. Y ahorita con el audiovisual, que es parte como de la historia del cine, que no lleva tanto 100 años, si lo comparamos con la historia de la humanidad, como que brinda mucho más a la idea como del sueño del hombre, ¿no? Y como la idea de justicia a la que puede aspirar el hombre. Entonces, y lo hemos visto, ¿no? En los movimientos revolucionarios, el cine siempre ha tomado la batuta y ha dicho, nosotros vamos a marcar como el estandarte de la justicia, ¿no? Uh-huh. Y digo, también está como la contraparte de propaganda o de tipo de cine que promueve un tipo de cultura, como el hollywoodense. Entonces es como una dicotomía bien rara, pero también bien interesante, ¿no? Que nos lleva otra vez, al menos a mí, a la pregunta de ¿por qué generar imágenes, ¿no? ¿Por qué crear y desarrollar narrativa a partir de estas imágenes? Digo, en lo particular como fotógrafo, creo que es por una... No sé, es como un tipo de homenaje a eso que estoy viendo, ¿no? El fotógrafo nada más ubica la luz, ¿no? y da como vida a esta sensación. Además es bien poético, ¿no? Porque la luz está revelando, bueno, antes revelaba, pero ahora sigue, ¿no? Las cámaras digitales son un sensor digital, ¿no? Digital. Necesitan la luz, necesitan de la óptica para que llegue al sensor y lo capte, ¿no? Entonces sigue siendo como una cuestión bien, para mí, entre filosófica y ética y moral, el hecho de captar la imagen, al menos para mí, y tiene que ser así, ¿no? Porque también podemos crear cualquier tipo de imagen, ¿no? Creo que tampoco hay como una, al menos esa es mi percepción, ¿no? Acá en México, o en particular aquí en Querétaro, una educación como estricta visual, ¿no? O sea, recibimos lo que sea, visualmente hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos procurar llegar como a ese, no le voy a llamar nivel, pero como nivel visual, porque esa no es la cuestión, sino a un lenguaje propio
visualmente hablando, ¿no? ¿Tú dirías entonces que el cine mexicano ha establecido un lenguaje propio o ha ido agarrando un lenguaje ahí hollywoodense? ¿Dónde ves esas referencias tú del cine mexicano? Creo que siempre es una lucha. O sea, porque el cine hollywoodense es como, si pensamos como en esta idea del éxito, lo primero que te van a decir o lo primero que te van a proyectar es esta idea de, vas a estrenar en salas, ¿no? Y vas a estar en estos como complejos comerciales importantes, ¿no? Al lado de un food court. Esa no es la idea del cine, o sea... Eso no es el cine que tú quieres hacer. Sí, no, y digo, está ese cine, pero también está el otro cine que no tiene reflectores, el cine que los encuentra, ¿no? Creo que también la gente lo busca un poco, o sea, siempre ha habido gente que busca lo diferente, no necesariamente para ser diferente, sino porque sabe que no todos somos iguales y entonces tenemos que diversificarnos, ¿no? Tenemos que encontrar en donde sea como esa empatía con uno mismo, ¿no? Con lo que uno mismo siente. Entonces, y el cine creo que puede hacer eso, ¿no? Con sus infinitos géneros, como lo puede hacer también otro arte, como la literatura, como el teatro, como la música, cada una de esas artes con su lenguaje, ¿no? El cine pues ha logrado desarrollar eso, ¿no? Y se me hace bien interesante que si hablamos, por ejemplo, de videojuegos que tienen que ver con imagen también, ellos también están desarrollando un lenguaje, ¿no? Sí, y quizá podemos hablar de que en unos años los videojuegos van a ser el octavo arte, ¿no? O esta interactividad, quizá ya no se llaman videojuegos, pero tiene que ver con esta idea de realidad virtual y la creación de imágenes y de mundos, porque ya podemos replicar mundos, ¿no? Ya hay... Entonces hablaríamos, porque dice Peter Greenaway, el cine ha muerto. ¿Hablaríamos de que el cine moriría? ¿O qué papel o en dónde quedaría entonces el cine? Hace poquito fui a cubrir como me pidieron que fuera como a una marcha, ¿no? De ciclistas acá en Querétaro, con esta cuestión de hacernos visibles, ¿no? La gente que utiliza otro medio de transporte. Me pidieron que llevara mi dron. Entonces, saqué, es un dron ya de unos años, y entonces tienes que dejarlo calentar, que se caliente el motor, calibrarlo, y entonces me adelanté a la marcha para poder volar el dron y agarrar las tomas, ¿no? Y de repente llegó la marcha en las bicis, un compa se bajó, sacó de su mochila otro dron de estos chiquititos, lo puso a volar y tomó las tomas, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo hago cine, ¿no? Eso no era cine específicamente, pero creo que no tiene que ver con los medios tecnológicos, la idea de hacer cine. O sea, el cine creo que se puede hacer con cualquier cosa. El cine tiene que ver más con la narrativa y no necesariamente como con la forma en la que se presenta, ¿no? Podríamos tomar una obra literaria y entonces llevarla al teatro y llevarla al cine, y el cine podría presentarnos con todos estos efectos visuales maravillosos, diseño de producción soberbio, una fotografía hermosa, pero la obra de teatro quizá tiene esa cosa que es artística, que me habla de la misma historia que el cine no consigue, o viceversa, ¿no? Puede ser. Entonces creo que la narrativa y la emoción que evoca no está casada con el medio. Curiosamente, el cine sí se necesitan como recursos tecnológicos para producirlo, pero no para hacer una buena película, no para hacer un buen cine, ¿no? ¿Qué hace una buena película? Yo creo que lo mismo que hace una buena canción, ¿no? Que alcanza, que construye como A mí me vuela mucho la cabeza pensar que si yo te toco ahorita, realmente no te estoy tocando, sino es a través de la palabra que te voy a tocar, a través del lenguaje que realmente te voy a tocar y realmente voy a llegar a donde quiero llegar si me quiero comunicar contigo, ¿no? Al 100. Y el cine hace eso. Entonces esa debería de ser la aspiración, ¿no? De conectar con alguien y de comunicarle esto que yo estoy retratando en esta realidad, utilizando la luz y el arte y el sonido y las actuaciones de los personajes y todo esto que conjuga como el cine, ¿no? Como llegar a la otra persona. Platícame, Patricio, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Cómo empezaste en este viaje de ser cineasta? Empecé haciendo videos para campamentos y no sé, como que me encontré algo en la imagen, o sea, vivía la experiencia. Yo era consejero de campamentos, ¿no? Entonces vas y cuidas a los niños y les pones actividades, ¿no?
Y desde siempre me gustó como la música, leer, entonces, y entonces vivía la experiencia del campamento y después con lo que yo grababa a lo largo del campamento me ponía a editarlo y a ver como esas emociones que yo había sentido en el campamento y que había compartido con la gente que estaba en el campamento y veía cómo después las podía reflejar. Entonces dije, oye, se me hace muy bonito y empecé por ahí rascándole. En ese entonces, acá en Querétaro no había como mucha idea ni siquiera visiones hacia vamos a generar una industria del cine, ¿no? Y entonces era entre estudio comunicación o estudio cine. Al fin decidí estudiar como un programa de cine. Regresé y luego terminé estudiando comunicación, pero ahorita sigo haciendo cine, ¿no? Entonces, pues fue nada más como encontrarme con la posibilidad de retratar y comunicar sentimientos a través de la imagen, ¿no? Cuando empecé fue a través de estos videos, ¿no? de los campamentos, a los cuales sentía como cierta empatía porque había estado ahí, pero luego fue como trasladarlo a ficciones o a una realidad de cómo contar esa realidad, ¿no? Cómo retratarla. Hay quienes dicen que para ser un buen cineasta no necesitas pasar por la escuela de cine, ¿no? Hay ahí como una, incluso polémica. Sí. ¿De qué manera la escuela de cine cambió tu visión? Creo que te da una cierta estructura la escuela de cine, ¿no? Te enseña como principios, te enseña como ciertas normas, como ciertos procesos que se utilizan en la industria, porque al final de cuentas, no sé, las escuelas, hace poquito estaba hablando con un amigo y decían, mis clientes no son los estudiantes, no es la gente que va a estudiar aquí, sino mis clientes son las empresas a las que van a salir mis estudiantes, ¿no? Entonces, evidentemente la escuela de cine lo que hace es te prepara como para una industria, ¿no? También depende mucho del perfil de la escuela, pero en general pues sí, tienes que salir a trabajar en algún lado, es como si te enseñaran un oficio. Entonces, creo que el cine no necesariamente tiene que estar casado con los procesos que ya están, ¿no? Porque tú puedes llegar y decir, oye, te voy a contar una historia y la voy a hacer así. Y eso tiene que ver también con cómo tú vas a producir esa historia. Ya la escribiste, ya conseguiste a la gente, ahora cómo vas a financiarla y ahora cómo la vas a distribuir. Tiene que ver mucho con qué tanta, voy a decir, enjundia le metas a tu proyecto, ¿no? Y qué tantas ganas y de qué manera contagies a la otra gente de la historia que tú quieres contar, ¿no? Y bueno, ¿y sobre qué? Entendemos que hay como diferentes cines, ¿no? El cine de entretenimiento, ¿no? Que hemos tenido muchas charlas al respecto. El cine un poco más, este cine que llaman de autor, ¿no? Un cine más independiente. ¿Cuál sería cuál es la finalidad de cada uno de esos cines? Y para un poco seguir con este tema de las escuelas, me interesa esa visión que tú puedes tener sobre eso, ¿no? ¿Cuál sería el cine que las escuelas en México tendrían que enseñar? Las diferencias de cines, si cada una tiene... A mí se me hace muy bonita una escena de Cinema Paradiso en donde toda la gente va al cine y entonces el director hace como este viaje no por lo que no por la película que te están mostrando, sino por el mosaico de personas que van a ver el cine, ¿no? Y entonces, no sé, era como este tiempo de entre guerras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y la gente iba al cine como único medio de esparcimiento, ¿no? En este pueblito que te plantea Cinema Paradiso. Y entonces veías a la pareja ahí teniendo como un que ver, ¿no? Y luego veías al padrecito que se infartaba cada que veía un beso. Entonces veías como todo este mosaico de personas que van al cine y entonces se me hacía muy bonito porque no te mostraban la película que estaban viendo, sino nada más te mostraban el tipo de personas quienes iban al cine. Y entonces dije, es que eso es el cine, o sea, el cine no nada más es una sola cosa. Ahora, si nosotros nos ponemos puritanos, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Si nos ponemos puritanos, el cine no nace como no se gesta como un arte, ¿no? Originalmente es como un invento que querían vender, ¿no? Los hermanos Lumière. Ellos dudo que lo hayan pensado como un arte. Fue hasta después que la gente tomó eso y entonces empezó a generar arte, ¿no? Con la imagen y con la idea del cine y de comunicar. Entonces, así como tipos de cine, pues es como la comida, ¿no? Incluso se me hace así tan variada, ¿no? De los paladares. Se me hace bien curioso, con mi esposa escribo y cuando escribimos juntos y cuando vamos a hacer como la lista de tomas, de repente la misma escena, del mismo guión, de la misma historia, con los mismos personajes,
es completamente distinta. Cada toma, cada visión es distinta, ¿no? Y los ritmos y, no sé, y la manera en la que escuchas los diálogos y los sonidos que escuchas. Entonces, de tipos de cine, pues, cada quien hace su cine, ¿no? Incluso hay una recopilación bien bonita de directores. Está Wong Kar-wai, está Iñárritu, donde cada quien hace su cine, ¿no? Está Theo Angelopoulos también, y es bien diverso, ¿no? Hablando del cine, cada quien hace un pequeño cortometraje del cine, ¿no? Cada quien su cine se llama, si mal no recuerdo. Y se me hace como bien bonito, ¿no? Y es más, no sé si ni siquiera si ellos que hacen como esas piezas se consideren como cineastas, o sea, como cine de autor. Ellos nada más están contando algo, están haciendo cine. Seguimos reuniéndonos en la fogata para contarnos historias. No creo que estemos tan lejos de ese sentimiento Muy primario. muy básico, ajá. ¿Y cómo te ha ido haciendo cine en Querétaro? ¿Cómo ves a la comunidad queretana de cineastas? Pues a mí me emociona mucho, la verdad, porque, no sé, yo siempre me resisto a esta idea de migrar a la Ciudad de México. O sea, entiendo lo que implica y sé que allá está, y mucha gente volteará a verme y decir, pues sí, es que aquí no hay industria. Y sí, es la verdad, o sea, aquí no hay como una industria de cine porque no se han generado los medios. Pero ya es mucha gente la que está hablando de cine, ya hay escuela de cine en donde estudiantes están saliendo hablando de cine y ya lleva tiempo, ¿no? Paideia, que ahora son Escuela Libre de Cine, o sea, ya hay gente que está pensando en hacer cine, la cinematografía WAC, aquí Biopic Cine, o sea, gente que está hablando de cine y que son, si lo vemos como en términos mercadológicos, son como audiencias, ¿no? Que quieren, voy a ponerlo así entre comillas, pero sí es, un poco es la realidad, consumir cine, ¿no? Entonces, pues ahora depende de esta escena, de una industria que no existe todavía, de entonces generar contenido, ¿no? Y generar historias y entonces hacer un festival y entonces muestras. Tenemos una cineteca, ¿no? ¿Cuántos estados en la República tienen cinetecas, ¿no? O espacios que tengan como muestras de cine, ¿no? Y que traigan cine de diferentes lados. Creo que somos privilegiados. Lo que tenemos que hacer es crear una comunidad y respetarla a esa comunidad, ¿no? Ahora sí, en México está esta idea de la industria, pero pues es una industria que también tiene sindicatos, conflictos hay de intereses, pero también es muy loable el esfuerzo que están haciendo allá, ¿no? Entonces no es como segregarnos, porque además si queremos hacer una producción, creo que en algún punto de la producción de un largometraje aquí en Querétaro vamos a tener que recurrir a un recurso o a un intermediario en la Ciudad de México, que es donde está la industria, para entonces completar este proceso. O no, pero muy probable sí, porque pues allá están las cámaras, allá hay móviles, acá, o sea, hay como más equipo, hay más posibilidades. Y el cine sí se hace con tecnología, pero también se hace con, no sé, con las ganas de contar una historia. Propias, ¿no? Exacto, también aquí hay historias propias. Entonces creo que eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras historias? Vaya, siento que vivimos como en un lugar bien distinto al Valle de México. Aquí es un altiplano, semidesierto. Hay como una cuestión incluso geográfica que nos hace sentir y pensar y de ritmo, cuestión de ciudad, vivir distinto. El cine mexicano ha sido set, Querétaro ha sido set de un montón de películas, ¿no? Además, sobre todo, bueno, ahí en el cine de Oro todos venían aquí a grabar. Pato, ya para ir cerrando, lo último, platícanos brevemente sobre tus proyectos. ¿Qué tienes en puerta? Pues ahorita estamos terminando un documental que habla acerca de abuso sexual infantil. Ese documental surge originalmente de un largometraje que escribimos que habla de lo mismo y de las consecuencias del abuso sexual infantil, ¿no? En particular en un personaje. Ese es el largometraje que estamos buscando financiar a través de este documental que estamos haciendo, que explora como una idea más completa sobre la gran problemática que es, ¿no? Porque tiene que ver a nivel legal, tiene que ver a nivel cultural, son muchas cosas que queremos como hablar acerca del tema y luego pasarlo a la ficción, ¿no? Pero creemos que es importante tener esto.
Ese es un proyecto que quizá lleve un poquito más de tiempo porque no es un tema, digo, el lema del abuso sexual a nivel mundial es romper el silencio, entonces pues es un tema del que no se habla mucho, entonces creemos que va a tardar un poquito en cocinarse ese proyecto y mientras pues estamos buscando sacar este documental y buscar sacar otras producciones. Por ahí ya tenemos unas pláticas con Verónica Carranco en donde queremos producir un largometraje este año, hablar de esta relación entre el teatro y el audiovisual que creo que se ha dejado como un poquito de lado y lograr producir esa historia que es sencilla y se puede producir. Niega, ¿no? Esa relación teatro-cine como que es como... Hay gente que le da... Pareciera que le da repele, pero debería de ser al contrario, ¿no? O sea, el teatrero tiene un gran aliado en el audiovisual, como el cine tiene su materia prima, ¿no? En el actor, o sea, en el personaje, ¿no? Que me va a contar esta historia. Entonces, que por ahí va esta historia que es sencilla, y creo que con los medios de esta industria que está aquí en Querétaro, en una escuela ya van a producir cine, los de cinematografía están en el Festival de Guanajuato. Hace un par de años también quedó otra escuela acá de Querétaro en el Festival de Guanajuato. Entonces, creo que es momento y se puede bien dar este otro proyecto que, independiente de la palabra de José, que es así como se llama el de abuso sexual infantil, se puede contar, ¿no? Y entonces producir un largometraje, ¿no? Y tener contenido para entonces compartirlo con toda esta comunidad de cineastas que se está generando acá. Perfecto, amigo. Pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, a ustedes. Canes. Video. Obscura. Prieto. Parásitos. Pizza de pepperoni. Lo digital. David Lynch. The Revenant. Alfonso Cuarón. Largometrajes. Streaming. Bueno, amigo, ahora vamos a pasar a esta sección en donde nos platicas 3 películas, no tus 3 películas favoritas, quizá porque luego es bien difícil hacer ese tipo de lista, pero si nos puedes decir cuáles son estas pelis que ahorita traes en la mente, que te llaman, que pones a cada rato. Como referencia. Como referencias. Va. Sería la primera, La Grande Belleza, ¿no? Que la tengo bien fresca, de Paolo Sorrentino, porque se me hace como una muestra muy exquisita en lo personal de la lectura que le pude dar existencial. Entonces me gusta mucho y siento que tiene mucho simbolismo su cine. ¿No? Es como un cine muy, muy pensado y muy rico de ver. Paolo Sorrentino con La Grande Belleza. ¿Qué otra? In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, un director chino. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta mucho la manera en la que desarrolla como a los personajes y entonces te va metiendo como en este mood que es el mismo en el de los personajes y te lo va llevando con la música y con movimientos lentos de dolly y luego los personajes se encuentran y se desencuentran en estas tomas que parecen oníricas y luego al final el personaje cuenta un secreto a un árbol y lo guarda, que es el secreto de toda la película. Es como muy onírica y simbólica la película. Esa y y Tu mamá también. Okay. Me gusta mucho el trabajo de Cuarón en esa película y la apuesta que hace a hacer, creo, un cine con los recursos que tienes y contar una historia con un peso emocional importante de los actores y además, no sé, que también refleja una realidad, ¿no? Creo que esas son mis 3 películas en la mente. Te podría, no sé, hablar del caballo de Turín, también me fascina, de Béla Tarr, pero son bien distintas, ¿no? Es como de comidas. ¿Cuál es tu comida favorita? También es complicado, ¿no? Decirte. Pues bueno, amigo, esto es todo por hoy en esta entrevista con Biopic Cine. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá y pues seguimos en este camino. Seguimos.